día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto siguiente, al punto 376, que dice: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Se refiere a ese estado en el que estaban Adán y Eva en el paraíso terrenal. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. Bueno, se da, como veis, todavía se insiste un poco más en qué suponía ese estado, ese estado que llamamos el paraíso terrenal en el que estaban Adán y Eva. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. O sea, es decir, estar en amistad con Dios y vivir esa armonía interior afectaba a todo, a todo. De la misma manera que podemos decir hoy, y lo vemos claramente, que cuando estamos en pecado afecta a todo. Es así. Cuando estamos en pecado no es que algo te vaya mal, no, es que todo está afectado. Perder la amistad con Dios supone estar en guerra con nosotros mismos y estar en guerra con lo que nos rodean. Bueno, pues al revés, como dice aquí este punto del catecismo, todas las dimensiones de la vida del hombre pues estaban como irradiadas por estar en amistad con Dios, todo. Hasta lo físico, claro que sí, hasta lo físico también. Por ejemplo, dice, el hombre no debía morir. O sea, en el plan primero de Dios, en el plan primero de Dios estaba que el hombre viviese para siempre en el paraíso. Fijaros que dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. La tradición de la Iglesia Católica, en sus diversos concilios, etcétera, ha interpretado la Sagrada Escritura en el sentido de que, bueno, la muerte física se introdujo por la influencia del pecado en nosotros. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen muerto. Y lo dice también en más aspectos. Ni tampoco debiera el hombre haber sufrido. Por ejemplo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas como sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Fijaros, este es un detalle, es decir, ese dominio del varón sobre la hembra no es algo querido por Dios, sino una consecuencia del pecado. El machismo y esa imposición, digamos, del fuerte sobre el débil, etcétera, esa utilización de la fuerza bruta, etcétera, no ocurría en el paraíso terrenal, no ocurría, sino que se ha introducido por efecto del pecado. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Bueno, habla por lo tanto de cómo el dolor, el sufrimiento se ha introducido como consecuencia del pecado. Bueno, pues entonces nosotros estamos ahora hablando de cómo era antes del pecado. Y digamos que pues que en el pecado, perdón, que en el paraíso terrenal existía esa gran armonía que lo llenaba todo. La armonía entre la primera pareja, la armonía entre el hombre y la mujer, una armonía maravillosa, porque Dios los ha creado el uno para el otro. Luego, donde reina la gracia, la armonía es maravillosa, es complementariedad. Ahora, donde no reina la gracia, pues en vez de ver complementariedad y riqueza,
estamos viendo que el otro me estorba y que es muy difícil, vivir en armonía, y que quita tú que me pongo yo, y si tú adquieres un protagonismo, a mí eso me está arrinconando, y entonces ya comienza a ser no una riqueza complementaria, sino comienza a ser un choque de protagonismos. Que el paraíso terrenal era un lugar en el que no existía esa competencia, competitividad, no existía. La armonía dentro de la pareja, y también dice con todo el resto de la creación. Bueno, pasamos al punto siguiente, 377. Dice, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Qué número tan interesante este del catecismo. La primera afirmación. El hombre dominaba el mundo, pero partiendo del dominio de sí mismo. Claro, es justamente lo contrario de lo que nos ocurre hoy en día. Que cuando no estamos bajo el influjo de la gracia de Cristo, pretendemos dominar el mundo sin haber gobernado tu propia casa. Y cuando digo tu propia casa, me refiero a ti mismo. O sea, es decir, si tú no te gobiernas a ti mismo, si tú no eres dueño de tu voluntad y de tus sentidos, etcétera, ¿cómo tú vas a pretender dominar el mundo? Tu intento de dominio del mundo es un pequeño desastre. Es empezar la casa por el tejado. Sí, a veces intentas y consigues dominar algo el mundo, pero lo haces de una manera poco armónica, y seguro que más que dominar lo que haces es aplastar, porque es que uno suele proyectar su drama interior en todo lo que hace. Y si yo no soy capaz de tener pues un dominio, un señorío dentro de mi propia vida, pues vas a ver tú, allá donde pongas la mano, la vas a armar. Es muy iluminador lo que dice aquí el catecismo. En el paraíso terrenal, Adán y Eva sí dominaban el mundo, o sea, sí eran señores, pero comenzando por casa, comenzando por el interior de cada uno, y comenzando por la relación entre ellos. Y sin embargo, pues nosotros vemos que uno de los dramas es que, mira, hoy en día pues puede haber alguien que sea un ingeniero, yo que sé, un arquitecto, pues un técnico que ha podido llegar, ¿no? Pues a tener pues un grado de especialización tremendo, ¿no? Pues en el dominio de la materia, etcétera. Pero si es que está amargado, si es que no tiene paz dentro del mismo, pero si es que no domina su corazón, es que ¿cómo es posible eso? ¿Qué contradicción es esa? Que alguien que está contando pues el genoma humano, lo está descifrando, tiene dentro de él pues un lío en que no se aclara de lo que quiere. No sé lo que quiero y estoy ahí descifrando el genoma humano, pero hombre, ¿no? Pues ese es nuestro drama. Y para especificar un poco más esto, dice, el hombre estaba íntegro. ¿Y qué significa estar íntegro? Dice aquí, estaba libre de la triple concupiscencia. Y aquí se nos remite a la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Bueno, vamos a ver cómo ha interpretado la Iglesia este versículo tan interesante de Primera Juan, capítulo 2, versículo 16. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas, que no vienen del Padre, sino vienen del mundo entendido en el sentido como del mundo contrario a Dios, claro.
Bueno, pues lo ha interpretado de la siguiente manera. Aquí lo dice: la triple concupiscencia nos somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra el imperativo de la razón. Es decir, por una parte tenemos, bueno, en el fondo estamos hablando de lo que la tradición católica ha dicho como que tres son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Y entre mundo y carne, pues o sea, estamos hablando de apetencia, el placer de los sentidos, a eso se refiere la carne; la apetencia de los bienes terrenos, a eso se refiere el mundo; los placeres de los sentidos se refiere pues siempre pues lo más cómodo, el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Ese es, digamos, los placeres, es la concupiscencia de los sentidos. Siempre lo placentero, pues eso, ¿no? No pegar un palo al agua y disfrutar y, bueno. La apetencia de los bienes terrenos, pues es el poseer, el tener, pues esa continua, incluso aunque sea sacrificándose, pero el caso es almacenar y afirmarse uno a sí mismo no por lo que es, sino por lo que tiene. Yo tengo más que tú, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una concupiscencia pues es la del placer de los sentidos, pero una segunda concupiscencia es la de la atracción de los bienes terrenos. ¿Y cuál de las dos es peor? Pues no lo sé, porque de Guatemala a Guatepeor. Quizás la peor es esta tercera que viene ahora, dice: la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, es decir, que lo propio del influjo satánico, hombre, también Satanás tiene un influjo a través de la apetencia de los sentidos y de la atracción de los bienes terrenos, por supuesto. Pero aunque Satanás también actúe de esa manera, quizás la forma más específicamente satánica que él tiene de actuar en nosotros es, dice, la afirmación de sí contra el imperativo de la razón. Es decir, esto es la soberbia. La soberbia de decir: yo, aunque no, o sea, yo por encima de la verdad. La verdad soy yo. Ese, digamos, es el influjo principal, ¿no?, que Satanás tiene en nosotros tras el pecado original. Esa afirmación de la soberbia de decir: yo por encima de la verdad soy yo. Y en consecuencia podemos atisbarnos un poco, asomarnos, ¿no?, asomarnos a cómo era el estado de Adán y Eva en ese paraíso terrenal, pues que no tenían estas tres concupiscencias, ni la de los placeres de los sentidos, estar siempre tentado por lo cómodo, por lo placentero, pues no la tenían; ni la de la apetencia de los bienes terrenos, no, a ellos no les costaba nada ser desprendidos de todo; ni la de la afirmación de la soberbia, de ese yo por encima de la verdad, no. Eran humildes, Adán y Eva, o sea, vivían en la perfecta docilidad a la verdad. Vivían en el dominio de sí y dominaban el mundo, como he dicho antes, pero bueno, lo dominaban partiendo de gobernar la propia casa, de gobernarse a sí mismos, ¿no? Era un estado maravilloso el que tenían en el paraíso terrenal. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.